Hay historias bíblicas que parecen pequeñas, hasta que descubres que cargan un peso capaz de cambiar la forma en que ves la fe. Y quizá nadie te lo dijo así, pero existe una verdad oculta detrás de la muerte de Nabot que pocos se atreven a enfrentar, porque al final todos hablan de bendiciones, pero casi nadie habla del precio de la obediencia. Y fue precisamente ese precio el que llevó a un hombre sencillo a enfrentar el mayor sufrimiento de su vida, y aún así seguir siendo fiel. Imagina perderlo todo no por hacer algo malo, sino por hacer exactamente lo que Dios te pidió. Imagina ver tu oración convertirse en valentía, incluso cuando el mundo entero se vuelve contra ti. Es incómodo, lo sé. Pero es en esa incomodidad donde nace una de las verdades más profundas de la historia bíblica. A veces, obedecer a Dios no te aleja del dolor, te lleva directamente hacia Él. Y aún así, es allí donde Él revela un propósito que transforma destinos. Y hoy vas a descubrir por qué la historia de Nabot no habla solo de muerte, sino de una fidelidad tan profunda que estremeció reyes, provocó al cielo y dejó una marca eterna en Israel. Y cuando entiendas lo que realmente ocurrió en aquel viñedo, quizá tú también encuentres respuestas que has estado buscando desde hace tiempo. Nabot era de esos hombres que muchos subestiman, sencillo, discreto, pero cargando un tesoro que no se medía en plata ni en oro. Su viña no era solo tierra, era una memoria viva, un legado que atravesaba generaciones, como ese objeto que uno guarda no por el precio, sino por el significado. Él sabía que hay cosas que no se negocian, y aprender eso temprano cambia todo. Su obediencia a Dios era más fuerte que cualquier oferta tentadora. Y es curioso, muchas veces, lo que quieren quitarnos no es un bien, es un principio. Este hombre bíblico llevaba algo que ningún dinero podía comprar, una conciencia limpia delante de Dios. Su fidelidad no era negociable, porque entendía que la herencia no era solo un campo, era historia bíblica, propósito y obediencia. Es como quien guarda una fotografía antigua no por el papel, sino por el amor que representa. Nabot sabía que si vendía su viña, perdería más que uvas, perdería parte de sí mismo. Ahí es donde el dolor y el propósito se encuentran, desafiando a cualquiera que ha vivido dilemas parecidos. Lo hermoso es que Nabot no necesitaba discursos grandiosos, su postura ya hablaba por él. Su fe era práctica, con los pies en la tierra, recordándonos que hay cosas cuyo valor nace de la fidelidad, no del mercado. Si alguna vez renunciaste a algo importante por mantener tu integridad, sabes exactamente cómo se sentía él. Y es justo aquí donde la historia empieza a cambiar de tono, porque donde hay obediencia verdadera, alguien siempre se incomoda. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Mientras Nabot cuidaba su viña con fe y propósito, el rey Acab observaba desde lejos, alimentando un deseo silencioso que pronto se convertiría en tormenta. Algunas personas miran lo que tienes y ven solo oportunidad, nunca el propósito detrás. Para Acab, la viña era tierra útil. Para Nabot, era obediencia a Dios. Y cuando alguien movido por la ambición choca con alguien movido por la fe, la historia bíblica siempre toma un rumbo profundo. Acab, acostumbrado a ser obedecido, no entendía cómo un hombre sencillo podía atreverse a decir no. No veía el dolor de renunciar a una herencia, solo veía su propio deseo. Ese conflicto sigue existiendo hoy. Gente que intenta tomar lo que Dios te dio sin conocer cuánto te costó defenderlo. Nabot, con coraje, rechazó la propuesta porque su alma tenía más valor que cualquier intercambio. Cuando alguien elige propósito sobre conveniencia, el ambiente entero se sacude. Fue entonces cuando la historia comenzó a cargarse de tensión. La negativa de Nabot
hecha con fidelidad y serenidad, despertó en Acab una frustración profunda, y donde hay frustración sin fe, nace resentimiento. Esta historia bíblica muestra que grandes tormentas comienzan con deseos pequeños y desalineados. Y si el corazón del rey ya estaba inquieto, imagina lo que pasaría cuando Jezabel apareciera. Cuando Acab escuchó la negativa de Nabot, reaccionó no como un rey, sino como alguien que nunca aprendió a lidiar con límites. La Biblia describe su dolor como el de un niño que pierde el juguete que quiere, revelando lo que la falta de fe puede provocar. Se acostó, volvió el rostro hacia la pared y se negó a comer, hundido en un sufrimiento sin propósito. A diferencia de Nabot, su obediencia no era a Dios, sino a sus propios caprichos. La actitud de Acab revela cómo la falta de fidelidad y propósito transforma pequeñas frustraciones en tormentas internas. Tal vez tú ya viviste algo parecido. Alguien que no acepta un no porque nunca aprendió a escuchar límites. Personas así pueden convertir la vida alrededor en un campo emocional de batalla. En esta historia bíblica vemos que el dolor de Acab no venía de injusticia, sino de incapacidad espiritual. Esa fragilidad abrió una puerta peligrosa. Donde falta oración, sobra impulsividad. Donde falta propósito, sobra resentimiento. Ese vacío permitió que Jezabel encontrara espacio para actuar. La incapacidad de Acab para enfrentar su frustración fue el escenario perfecto para que el mal avanzara. Y cuando Jezabel entró, lo que era solo un conflicto material se convirtió en una guerra espiritual. Cuando Jezabel apareció en la historia bíblica, la atmósfera cambió por completo. Ella vio la fragilidad de Acab y ocupó el espacio que su falta de fe había dejado. No actuaba con oración ni propósito, actuaba con manipulación y ambición. Para Jezabel, la vida de un hombre como Nabot no tenía valor alguno. Y es impresionante cómo las personas sin fidelidad encuentran brechas justamente en los corazones que no están firmes en Dios. Jezabel era lo opuesto a Nabot. Mientras él vivía obediencia, ella vivía poder sin límites. Miró a Acab y con fría determinación le dijo aquello que marcaría el destino de todos: «Yo te daré la viña de Nabot». Cuando alguien promete lo que no le pertenece, el resultado siempre es dolor. Esta escena revela que alejarse de la fe hace vulnerable incluso al más fuerte. Con una sola acción, Jezabel tomó control y comenzó una de las mayores injusticias registradas en la historia bíblica. Firmó cartas en nombre del rey, manipuló líderes y creó una trama cruel. Así actúa el mal, silencioso, inteligente y destructivo. Y si esto ya parecía oscuro, lo que vendría después mostraría hasta dónde llegaría esta conspiración. Jezabel no solo diseñó un plan, usó una apariencia de fe para encubrir su maldad. Proclamó un ayuno como si fuera un acto de oración, pero detrás había manipulación y un vacío espiritual profundo. Es curioso cómo algunas personas pueden imitar la religiosidad sin tener fe verdadera. La historia bíblica muestra que cuando la obediencia no nace de Dios, se convierte en una máscara. Y Jezabel era experta en máscaras. Ordenó que Nabot fuera colocado en un lugar de honor, no para exaltarlo, sino para exponerlo. 2 hombres serían pagados para acusarlo falsamente y todo bajo la fachada de justicia. Nabot, hombre de fidelidad y fe, se convirtió en blanco de una mentira bien elaborada. Es un recordatorio de que, muchas veces, el sufrimiento no viene por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto. La obediencia a Dios, a veces, nos coloca en situaciones que exigen un valor inesperado. El plan revela una verdad profunda. El mal siempre busca usar símbolos espirituales para legitimarse. Jezabel sabía eso y manipuló todo con precisión. Pero la historia bíblica
enseña que Dios ve lo que está oculto. Era imposible prever en ese momento cómo esta trama avanzaría. Y mientras la red se cerraba alrededor de Nabot, el destino se preparaba para un giro decisivo. El día señalado, Nabot fue llevado ante el pueblo, rodeado de miradas duras y acusaciones falsas. Sabía que su fidelidad sería probada hasta el final, pero permaneció firme, sin quejarse contra Dios. La fe verdadera se manifiesta más en la serenidad que en el ruido. Aunque el sufrimiento se acercaba, su espíritu seguía anclado en la obediencia. La historia bíblica no registra sus palabras, pero su postura lo decía todo. Los testigos falsos se levantaron con seguridad, declarando mentiras que ya habían sido ordenadas, pero Nabot no negoció su inocencia a costa de su fe. ¿Cuántas veces en la vida somos tentados a renunciar a principios para evitar el dolor? Él no cedió. Su coraje era silencioso, profundo, como una oración viva que recordaba que la fidelidad vale más que la aprobación humana. La sentencia fue dura, apedreamiento, un final brutal para un inocente. Pero incluso allí, frente a la muerte, Nabot dejó un legado mayor que la propia vida. Su sufrimiento se convirtió en semilla de justicia que pronto germinaría. Y mientras lo llevaban fuera de la ciudad, algo en el cielo comenzaba a moverse, porque una historia escrita con fe nunca termina en silencio. La muerte de Nabot carga un peso que atraviesa generaciones. Un hombre que solo quería obedecer a Dios perdió su vida por su fidelidad, y ese hecho toca profundamente a cualquiera que valore la fe. Él no murió por una viña, murió por obediencia. Su sangre cayó en la tierra como testigo de que incluso el sufrimiento tiene propósito cuando nace de la fidelidad a Dios. La Biblia no registra sus últimas palabras, y quizá eso mismo sea una enseñanza. Más importante que lo que dijo es lo que vivió. En el sufrimiento, su vida entera se volvió una oración silenciosa. ¿Cuántos hoy mantienen la fidelidad cuando la presión aparece? Nabot nos enseña que coraje no es ausencia de dolor, es permanecer cuando todo te invita a retroceder. Mientras su cuerpo tocaba la tierra, el cielo observaba. Dios nunca ignora la injusticia, simplemente espera el momento correcto para actuar. Y mientras Jezabel y Acab celebraban su aparente victoria, algo se movía en lo invisible. Porque ninguna historia de obediencia termina en la muerte. Algunas apenas comienzan allí. Apenas Nabot murió, Jezabel corrió a darle a Acab aquello que tanto había deseado. El rey tomó posesión de la viña como quien conquista un premio, sin imaginar que estaba pisando suelo marcado por dolor. Hay cosas que parecen victorias pero cargan maldición. Esa es una de las ironías más fuertes de la historia bíblica. Mientras Acab sonreía, el cielo guardaba silencio, un silencio que nunca es vacío. Acab caminó entre las vides con satisfacción, sin notar que cada paso revelaba su desconexión con Dios. Pensaba haber logrado su deseo, pero había perdido lo más importante, su espíritu. Esto ocurre con quien busca conquistas que no nacen del propósito. Cuando una victoria viene sin fidelidad, tarde o temprano, cobra un precio que no se puede pagar. Ese silencio del cielo no era ausencia, era preparación. Dios observaba cada detalle, cada injusticia. El sufrimiento de Nabot no sería olvidado. Y mientras Acab tocaba las vides como un conquistador, alguien se acercaba, alguien enviado por Dios para romper ese silencio. Entonces Dios llamó a Elías, el profeta cuya fe inquebrantable ya había estremecido a Israel antes. Él descendió hasta la viña donde Acab estaba, no para negociar, sino para confrontar la injusticia. La presencia de Elías recordaba que nada se oculta ante Dios, ni la sangre derramada, ni el sufrimiento del inocente.
cuando Dios decide actuar, envía a alguien que no teme decir la verdad. Al verlo, Acab sintió incomodidad, como quien es sorprendido justo después de cometer un acto vergonzoso. Elías no suavizó sus palabras. Habló con autoridad divina y propósito claro. Declaró que la sangre de Nabot clamaba desde la tierra, y Dios mismo respondía a ese clamor. La fidelidad de Nabot despertaba ahora la justicia celestial, mostrando que la obediencia jamás es en vano. Aquel encuentro fue solo el comienzo. Elías anunció una profecía dura, revelando que Acab y Jezabel cosecharían exactamente lo que habían sembrado. Dios no estaba solo castigando, estaba restaurando el equilibrio espiritual. Y esta revelación abrió el camino para un destino que ninguno de ellos podría evitar. La profecía contra Acab era más que castigo, era un reflejo de su desconexión con Dios. Elías anunció que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamberían la suya. Una imagen fuerte, dura, pero necesaria para mostrar el peso de vivir sin fe, sin oración y sin propósito. Acab sintió, quizás por primera vez, el peso real de sus decisiones. Rasgó sus vestiduras, ayunó y mostró una humildad tardía. Es curioso cómo muchos solo buscan a Dios cuando el sufrimiento finalmente los alcanza. Incluso así, la historia bíblica revela la misericordia divina. Dios retrasó parte del juicio por su gesto de arrepentimiento. La fidelidad de Dios siempre va más allá de la humanidad, pero el retraso no era cancelación. La viña de Nabot se había convertido en escenario de una verdad eterna. Aunque Acab intentó suavizar las consecuencias, el destino ya estaba escrito. Lo que vendría después mostraría cómo Dios cumple su palabra sin fallar jamás. Tiempo después, Acab murió en batalla, herido mortalmente. Cuando lavaban su carro, los perros lamieron la sangre que caía, exactamente como Elías había declarado. No era coincidencia, era cumplimiento. Dios no olvida la sangre del inocente. Allí, en aquel estanque manchado, la fidelidad de Nabot volvió a hablar. Acab intentó disfrazarse en la batalla como si pudiera huir del destino que él mismo había construido. Pero no existe disfraz que esconda a alguien de la justicia divina. Su vida terminó en soledad, porque todo lo que se construye lejos de Dios, tarde o temprano, se derrumba. Su muerte fue una advertencia viva sobre las consecuencias de ignorar el propósito. La caída del rey debería haber sido suficiente para despertar a Jezabel, pero ella eligió no escuchar. Continuó viviendo sin oración, sin propósito, sin arrepentimiento, y cada día que pasaba la acercaba al mismo juicio anunciado sobre ella. Solo era cuestión de tiempo para que la palabra de Dios se cumpliera nuevamente. Cuando Jehú llegó al palacio, Jezabel intentó enfrentarlo con orgullo. Se maquilló los ojos, arregló su cabello y se asomó a la ventana como quien aún cree tener control. Pero autoridad sin Dios es solo apariencia. La historia bíblica revela que estaba a punto de cosechar exactamente lo que había sembrado: dolor, destrucción y vergüenza. Los siervos que antes la respetaban, ahora la traicionaron, arrojándola por la ventana. Su final fue tan trágico como sus decisiones. Los perros devoraron su cuerpo, quedando solo el cráneo, los pies y las manos. Era el cumplimiento literal de la profecía. Jezabel descubrió demasiado tarde que la rebeldía contra Dios siempre termina en ruina. Su destino es un recordatorio severo para quienes intentan enfrentarse al propósito divino con arrogancia. Nabot había muerto, pero su fidelidad provocó un movimiento celestial que alcanzó reyes y reinos. Y aún había una última verdad en esta historia, una que revela por qué su legado nunca se apagó. La muerte de Nabot no fue solo una injusticia,
Fue un punto de inflexión espiritual. La historia bíblica muestra que Dios usa incluso el sufrimiento para revelar verdades profundas. Nabot enseña que la fe auténtica sigue hablando aunque la voz se calle. Su obediencia a Dios generó consecuencias que tocaron a toda la nación de Israel. El propósito de esta historia va más allá de la tragedia. Expone el contraste entre fidelidad y corrupción, coraje y cobardía, fe y ambición. Nabot se convirtió en símbolo de alguien que prefirió perder la vida antes que perder su alma. Y esa postura sigue inspirando a quienes enfrentan decisiones difíciles por causa de su fe. Su legado recuerda que ninguna oración es en vano, aunque no veamos resultados inmediatos. Dios honra a los que son fieles. Mientras el mundo intenta comprar lo que solo el cielo puede valorar, historias como la de Nabot permanecen vivas para enseñarnos el camino de la valentía espiritual. La historia de Nabot nos invita a examinar qué estamos protegiendo realmente en nuestra vida. Todos tenemos una viña, algo que Dios nos confió, nuestra fe, nuestra familia, nuestra integridad. Y como en la historia bíblica, siempre habrá presiones externas intentando hacernos renunciar a lo que es sagrado. En esos momentos, el coraje espiritual necesita hablar más fuerte. La fidelidad cuesta caro, y a veces ese precio es dolor o sufrimiento. Pero nada se compara con lo que perdemos cuando renunciamos a la obediencia a Dios. Nabot nos recuerda que vivir con propósito exige firmeza, incluso cuando nadie entiende. Y esa firmeza es precisamente lo que transforma vidas, historias y generaciones. Párrafo 3. La pregunta es sencilla pero profunda. ¿Qué has estado negociando? ¿Qué has entregado por cansancio, miedo o conveniencia? La historia de Nabot abre espacio para una reflexión que continúa en el siguiente paso de nuestra jornada, cuando conectemos todo esto al mensaje final que transformará la manera en que vemos la obediencia. La historia bíblica de Nabot nos confronta con una realidad que muchos prefieren evitar. La fidelidad tiene un precio, y muchas veces ese precio duele, pero es precisamente en el dolor donde el propósito se revela. Si su obediencia te toca tan profundamente, tal vez sea porque hay áreas de tu vida donde Dios también te está pidiendo valentía. Respira hondo y pregúntate: ¿cuál es mi viña? ¿Qué me confió Dios que no puedo negociar, aunque me cueste lágrimas? ¿Has cedido ante presiones? ¿Está tu fe firme o has sido empujada por las circunstancias? Tal vez este sea el momento de recuperar tu fidelidad, tu oración, tu compromiso con Dios. Porque al final no se trata de lo que pierdes, sino de en quién te conviertes. Y quienes deciden obedecer, incluso en el sufrimiento, siempre descubren que Dios escribe historias más grandes que cualquier injusticia. Y ahora te hago un llamado. Si este mensaje tocó tu corazón, si abrió tus ojos a algo que necesitabas ver, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita recordar el poder de la obediencia y el valor de la fidelidad. Juntos seguiremos aprendiendo, creciendo y permitiendo que Dios transforme nuestra vida, un capítulo a la vez.